Nos vamos con el desarrollo de la información y empezamos con los temas políticos. Unos 14 millones de dólares habría recibido el vicepresidente Jorge Glass por concepto de propina a través de su tío Ricardo Rivera. Así lo publicó ayer el diario O Globo de Brasil. Esto es parte del testimonio del exdirector de Odebrecht en el Ecuador, José Concienzao. En el texto del testimonio de Concienzao, que actúa ante las autoridades brasileñas como delator del caso de corrupción de Odebrecht, se asegura que grabó conversaciones de los encuentros que mantuvo con el contralor Carlos Pollitt y con Jorge Glass cuando éste ejercía como coordinador de sectores estratégicos y posteriormente como segundo mandatario. Bueno, justamente ayer fue un día intenso en el gobierno. El presidente Lenín Moreno le quitó todas las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Es el desenlace pues, de un escándalo de tensiones que hemos vivido durante los últimos días en el Ecuador. Así es, como decimos en el decreto 100, fue firmado ayer e implica retirar todas las funciones, atribuciones y delegaciones que el primer mandatario le entregó a Glass el pasado 24 de mayo. De maravillosa revolución. Pero apenas pasaron 72 días y sus funciones encomendadas cesaron. El presidente Lenín Moreno le retiró todas las atribuciones y delegaciones al vicepresidente Jorge Glass mediante el decreto ejecutivo número 100, que vio la luz a raíz de las discrepancias, acusaciones y ruptura entre el primer y el segundo mandatario. Según los considerandos, tanto la lealtad como el compromiso asumido por el proyecto político de la Revolución Ciudadana implican servir a la patria en unidad de esfuerzos, lo cual no ha sido debidamente entendido por el vicepresidente de la República. Según el artículo 1, le retira todas las funciones asignadas al vicepresidente de la República. El artículo 2 le retira al vicepresidente de la República de la integración y el encargo de la articulación del Consejo Sectorial de la Producción. Conforme el artículo 3, le retira al vicepresidente de la República de la integración del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Con el artículo 4, elimina del reglamento la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado la expresión el vicepresidente de la República, quien la presidirá. Con el artículo 5, retira al vicepresidente de la República de la integración y presidencia del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto. Finalmente, mediante la disposición general decreta, deróguense todas las normas de igual o menor jerarquía que contengan delegaciones al vicepresidente de la República. Minutos después de su publicación en el Palacio, la canciller María Fernanda Espinosa mantuvo el discurso del presidente a nivel político. ¿Habrá unidad después de que se le retiraron las funciones al vicepresidente? Como les señalé, desconozco ese tema y por lo tanto no me puedo pronunciar. Un llamado a recuperar y fortalecer los principios fundacionales de Alianza País. Más temprano, otros funcionarios del gobierno también expresaron el deseo de unidad y rechazaron que existan persecuciones. Mucho menos contra el vicepresidente de la República. Las funciones del Estado tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades. Lo que sí quiero ser enfático es que el gobierno no va a transigir con los temas de corrupción. Previo a expedir el decreto, Lenín Moreno había advertido que tomaría decisiones tras la publicación de audios que señalaban a Jorge Glass como parte de una trama de coimas con Odebrecht. Y este envió una carta haciéndose eco de lo que ha dicho el expresidente Correa en Twitter y cuestionando a Lenín Moreno. Horas después, se quedó sin funciones. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El vicepresidente Jorge Glass afirma que el restarle funciones ha sido producto de una retaliación política en su contra por criticar las acciones del presidente Moreno. Además, Glass agregó que no renunciará y responsabiliza a Moreno por su seguridad. Electo constitucional de la República y yo terminaré mi mandato. Que no renunciará a su cargo pese a que el presidente Moreno le quitó funciones con el decreto ejecutivo 100, dice Jorge Glass, y responsabiliza al presidente y a su equipo de cualquier cosa que pueda sucederle. Le han quitado, dice, el acceso al avión presidencial. Responsabilizo de mi seguridad al presidente Lenín Moreno, a su secretario Eduardo Mangas, a las personas que por seguir órdenes me niegan el uso del transporte aéreo como vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. También afirma que su situación es producto de una retaliación política por haber sido crítico con un gobierno que le fue más leal a la oposición que a Alianza País. Me han quitado las funciones por pedido de Atalá Bucarán, por pedido de Guillermo Lasso,
por pedido de los grandes empresarios. Entre aplausos y respaldado por funcionarios de la vicepresidencia, Glass dijo a los medios que estará junto al pueblo aunque le quitaran funciones. Y cuando le preguntamos si cuenta o no con el respaldo de asambleístas de su movimiento, esta fue su respuesta. ¿Con qué respaldo cuenta usted, por ejemplo, en la asamblea? Yo cuento con el respaldo de la verdad, compañera, que es el respaldo más grande que pueda tener un ser humano. Mire, compañero, yo cuento con todos mis compañeros asambleístas, pero esta es una lucha por la verdad. Pese a que no estuvieron presentes en la rueda de prensa, a la vicepresidencia ingresaron asambleístas de país como Marcela Aguiñaga y Carlos Viteri Hualinga antes de que Glass hiciera su pronunciamiento. Uno en el que dijo sentirse orgulloso de poner el pecho a un gobierno que ha traicionado los principios e ideales de Alianza País y en el que asegura que recorrerá el Ecuador sin importar las circunstancias en las que se encuentre. No podía estar yo impávido, sentado al lado de una persona que continuamente atacaba nuestro proyecto revolucionario, a nuestros compañeros, descalificando a los que fueron ministros en el periodo anterior. Gobierno, periodo donde él fue vicepresidente. Estaré por ahí, sí. Si me quitan el carro también, en mi camioneta, recorriendo con los ciudadanos. Enmarcará en su sala con orgullo el decreto que le resta funciones, dice, porque se siente fiel a sus principios. Por ahora, la única función legal que Glass cumplirá será reemplazar a Moreno en caso de ausencia. Martina Vera Pérez, 24 horas. Un funcionario a la espera de trabajo. Esta sería la nueva competencia del vicepresidente de la República tras el retiro de sus funciones. Según exfuncionarios de gobiernos anteriores consultados, el presidente Lenín Moreno debe inmediatamente redistribuir el trabajo entre sus colaboradores de confianza. La situación se resume en un partido de fútbol. De titular pasó a la banca, a esperar por jugar. Este ex vicepresidente de la República recuerda que en gobiernos anteriores casos similares ocurrieron, pero ninguno, aclara, tan vergonzoso. Han habido diferencias. Carlos Julio Semena y Velasco Baja, Bucarán y Rosalía Arteaga. El caso de Baguac y Gustavo Novoa. El caso de Gutiérrez y Alfredo Palacio. Lo que sucede es que ninguno de los mencionados fueron sujetos bajo investigación delincuencial, no. Tras el retiro de sus funciones por parte del presidente Lenín Moreno, Glass debe entregar la dirección de la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí y el mando del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, por lo que ahora su nueva competencia será esperar simplemente a ver si algún día falta o se ausenta en forma definitiva el presidente Lenín Moreno. Pero mientras tanto es vicepresidente de la República y nada más que eso. Álvarez destaca que aunque sin delegaciones ahora, Glass sigue siendo el vicepresidente de la República. Ahora que si Glass renuncia, algo que ha negado como posibilidad o que es destituido por un proceso de juicio político, el escenario es distinto. Allí se aplica el artículo 150 de la Constitución. Si hubiera una ausencia definitiva del vicepresidente, el presidente de la República tendría que enviar una terna, o sea, 3 nombres de posibles vicepresidentes entre los cuales debe escoger la Asamblea Nacional. Y este sería el futuro vicepresidente de la República. En todo caso, el trabajo debe continuar y este ex vicepresidente hace una recomendación a Moreno. La única competencia que tiene es suceder a Lenín Moreno. Si él renuncia, lo destituyen o se muere. Joana Ramos, 24 horas. Y el bloque legislativo de Alianza País se declara unido a pesar de la evidente ruptura entre Jorge Glass y Lenín Moreno. Pese al discurso de unión, intentan ser cautos mientras sus aliados ofrecen mediar en la crisis del movimiento. Ricardo Patiño, histórico dirigente de Alianza País y ahora consejero de Lenín Moreno, prefiere mantenerse en el medio y no adopta postura clara sobre la crisis entre Lenín Moreno y Jorge Glass. Bueno, no puedo decir que estoy seguro, confío, espero, tengo alguna esperanza de que sobre esos principios podamos mejorar, digamos, y mantener la unidad de nuestro movimiento. La reunión del bloque legislativo de Alianza País buscaba zanjar esta división. No obstante, en las últimas horas, el expresidente Correa dejó abierta la opción de formar una estructura paralela.
Pero esto no parece estar en los planes de Gabriela Rivadeneira, pese a ser muy cercana al exmandatario. Gente que en territorio está utilizando el nombre del presidente del movimiento País Lenín Moreno para dividir al movimiento Alianza País y para conformar colectivos paralelos. A quien estorbe ser parte del movimiento, la puerta está abierta. Aquí nos quedaremos los que estemos absolutamente claros y conscientes de que el proyecto político es una necesidad. Otros asambleístas son más claros en su postura. Hay un presidente en funciones y habrá que respetar sus decisiones. El presidente constitucional del Ecuador es Lenín Moreno. Esta disyuntiva causa más de una confusión en las propias filas del oficialismo. Uno a veces se siente como hijo de padres divorciados. Uno no sabe si irse con la mamá o irse con el papá. Uno quiere a la mamá, quiere al papá. Y en esas circunstancias uno anhela y espera que se hagan de a buenas. Pero en el legislativo hay aliados del movimiento de gobierno que, viendo de lejos esta pugna, se ofrecen como árbitros. Ser parte de un equipo de mediación. Lo cierto es que en esta línea van también las decisiones dentro del movimiento de gobierno. Buscan juntar a los protagonistas del impasse. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y al final de la tarde de ayer, el presidente de la Asamblea y miembro de Alianza País, José Serrano, confirmó las decisiones adoptadas por su bloque legislativo para superar la crisis interna. Se muestran preocupados por la posición tanto de Jorge Glas como de Lenín Moreno y se ofrecen como facilitadores para reunirlos en los próximos días. Sumamente preocupados por el pronunciamiento de nuestro vicepresidente de la República y que trajo como consecuencia también el retiro de funciones por parte del presidente de la República. Al mismo tiempo, el bloque ha tomado la decisión de convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores de encontrar un mecanismo de solución inmediata a esta crisis. Y el fiscal general Carlos Vaca confirmó el inicio de una indagación previa por la entrega del campo petrolero Zingue en el oriente ecuatoriano. Previamente, la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal de varios funcionarios, entre ellos a Jorge Glas y Wilson Pastor. En 40 fojas, el informe de Contraloría establece indicios de responsabilidad penal contra 21 involucrados en la adjudicación del campo Zingue, cuyas reservas habrían sido alteradas, perjudicando al Estado. En el informe suscrito por el Contralor Pablo Celis se hizo un análisis de todo el proceso de contratación entre el Estado ecuatoriano y el consorcio Digoil Gente Oil, a cargo de la explotación del crudo. Se encontró, por ejemplo, que según estudios el campo Zingue tenía reservas de hasta 2 millones de barriles para explotación en 20 años. No obstante, apenas transcurridos 3 años y medio de la explotación, la contratista ya ha extraído más de 4.7 millones de barriles. La Contraloría señala como responsables a varias autoridades de entonces, entre ellos Wilson Pastor como ministro de Recursos Naturales No Renovables, Jorge Glas Espinel como el ministro coordinador de sectores estratégicos, Carlos Pareja Llanuselli como viceministro de Hidrocarburos, José Burgos Zambrano, quien realizó los estudios de patrimonio, y Silvana Pastor Tapia, apoderada de Gente Oil, entre otros. Por su parte, el fiscal general Carlos Vaca asegura que ya se trabaja en la investigación de todos los elementos que han sido proporcionados por la Contraloría General del Estado en este informe con indicios de responsabilidad penal. Aquí presumen la existencia de peculado. Por el fuero del que gozan los involucrados, Carlos Vaca ha asumido el caso y confirma el inicio de la investigación. Una de las que está mencionada es del ingeniero Glas cuando él ejercía las funciones de ministro coordinador de sectores estratégicos. No hay una determinación típica, pero se está analizando potencialmente un delito de peculado. Por ahora descarta un posible pedido de medidas cautelares por un tema de procedimiento. El proceso indagatorio puede durar hasta 2 años y aún no se prevé la formulación de cargos. En el momento en el que vayamos a imputar un delito, si existe elementos que confirman el indicio de responsabilidad de la Contraloría, en ese momento estableceremos cuáles son los mecanismos, quiénes son los imputados, a quiénes vamos a imputar, qué restricciones legales tenemos respecto a esos imputados o no. Hay que destacar que no es el único hallazgo de la Contraloría. Pablo Celis ha determinado, por un lado, los indicios de responsabilidad penal, cuyo caso está ya a cargo de la Fiscalía.
También la responsabilidad civil, con una glosa establecida de 5.2 millones de dólares y que podría ser más. La responsabilidad administrativa, que implicaría la destitución de los funcionarios y una multa. De momento corre el tiempo para que los involucrados conozcan las acusaciones y emprendan su defensa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El fiscal general asegura que no puede dictar medidas cautelares en contra de las personas solo por sospechas y admite el riesgo de evasión. Además, se comprometió a entregar a la prensa las evidencias documentales del audio y el video sobre el caso Odebrecht. Lo dijo durante la entrevista que concedió ayer a Freddy Paredes. Aquí otro fragmento. Doctor, pese a las investigaciones que realiza la Fiscalía, que usted ha podido relatar tanto en la Asamblea como en algunas intervenciones periodísticas, hay personas que pueden tener mucha información, pero están prófugos. El caso del señor Carlos Pareja Yanuseli, Carlos Pareja Cordero, el propio excontralor. ¿No será que empiezan a ser necesarias y urgentes medidas cautelares en contra de aquellas personas sobre quienes usted ya sospecha algo? Ya, ese es un muy buen punto. Ese es un muy buen punto que usted topa. Y igualmente, ojalá esto pudiera llegar como un mensaje a la ciudadanía. Mire, el fiscal, el sistema legal penal ecuatoriano no permite que ante la sospecha se pueda, por ejemplo, prohibir la salida del país. Es posible prohibir la salida del país cuando se han formulado cargos, es decir, cuando ya tenemos evidencia que nos permite llegar ante un juez y decir fulano, sutano, mengano son autores de un delito. Pero ¿cómo garantiza usted la presencia del reo si tiene la posibilidad de que se escape antes de que formule cargos? A ver, ahí eso le digo, es un muy buen punto, porque uno de los principales problemas que tenemos ahora es que las indagaciones, es decir, cuando todavía se está en una fase de indagación, las indagaciones arrojan elementos, las indagaciones arrojan indicios, evidencias. Cuando esas evidencias son suficientes, podemos pasar a formular cargos. Y en ese tránsito entre la indagación y la instrucción, puede ocurrir que una persona fugue. Como puede ocurrir que se filtran las informaciones. Como puede ocurrir que por interés de cualquier naturaleza, yo no voy a hacer un juicio de valor favorable o desfavorable, por una filtración de cualquier naturaleza, la persona se entera. Y se enteran de las diligencias judiciales que reservadamente se tienen que disponer para que puedan efectivamente llegar a su fin. Fíjese, si no hubiese sido que nosotros ya habíamos avanzado lo suficiente en la investigación de la concusión, de la posible concusión del contralor, del excontralor, y este audio que se filtra el día de ayer, llegaba esta filtración a ocurrir antes, fíjese el daño que le habrían causado a la investigación. Afortunadamente, teníamos nosotros ya confirmados una gran parte de las hipótesis de investigación de la Fiscalía. Y claro, el señor excontralor, él salió del país antes de que exista ni siquiera un proceso penal. Usted ofreció entregarle al país el contenido de esas delaciones, el contenido de esas pruebas, y lo que el país está mirando es filtraciones periodísticas de otros países, doctor. No, a ver, todo lo que tenga que ver con una filtración o todo lo que sea denominado filtración, obviamente es repudiable. Pero no es repudiable porque le hagan daño al fiscal general o porque la gente se entere en el medio de comunicación. Es repudiable porque afecta a la investigación. Todas las evidencias están públicamente establecidas en una instrucción fiscal. Todas están establecidas en una instrucción fiscal. Ustedes quieren el acto formal en el cual el fiscal en un DVD o en un flash memory le entregue a todos los medios de comunicación las evidencias, no tengo ningún problema. Convocamos una rueda de prensa y se las entregamos. Las evidencias ya son públicas, ojo, atento. No hemos tenido acceso. Pero ya están en los expedientes. Están en el expediente de asociación ilícita. Están las grabaciones de todas las personas que formaron parte del entramado. De aquello? Aprovechemos esta entrevista para que nos cuente, doctor Vaca. Les puedo contar que hay un patrón de conducta. El delator, cuando suponemos ya suscribió un convenio de cooperación premiada con Brasil, regresó al país a tratar de recabar información. Que le permita sustentar su cooperación con el Brasil. Y en consecuencia, el delator vino al país con la consigna ya de
obtener evidencia, digamos, que no era una evidencia para las investigaciones en Ecuador, era una evidencia para sustentar su cooperación en el Brasil. Y en esas condiciones, ¿qué fue lo que él obtuvo a lo largo de esos, no sé si semanas, meses, en los cuales ya era cooperador de la justicia brasileña, pero a su vez era funcionario de Odebrecht en el Ecuador? Obtuvo grabaciones de audio, de conversaciones con intermediarios privados. Porque esa es otra cosa. No solo con funcionarios. No. Y la mayor parte no son funcionarios públicos. El señor vicepresidente. La mayor parte no son funcionarios públicos. La mayor parte no son funcionarios públicos. La mayor parte son intermediarios privados. El señor vicepresidente en una intervención pública el día de ayer admitió que hay una grabación suya, o sea, de él. Como hay una grabación del señor excontralor. Es decir, insisto, esas grabaciones, unas de audio, otras de video, son grabaciones que obtiene el cooperador de la justicia brasileña. En su gran mayoría no son funcionarios públicos, son intermediarios, son lobistas, son empresarios privados que dicen hablar a nombre de otras personas. A todos ellos se les ha investigado, se está investigando, todo ese proceso está en investigación. Pero también a los funcionarios, por supuesto, también a los funcionarios, pero además constan en esas delaciones, o más bien constan en esas evidencias, estructuras societarias, transferencias, cuentas, compañías utilizadas para el tránsito del dinero, para la colocación del dinero. Entonces, todo eso hemos tenido que investigar, todo eso tenemos que investigar. Pero usted seguramente eso puede apoyar en lo hecho brasileña, claro, de Suiza, de Estados Unidos. Lo que pasa es que es la ruta de ese dinero en empresas. Lo que pasa es que esto es un tema sobre el cual con seguridad, a nivel, me refiero continental, no se ha explotado más allá del 30 o 40% de la información. 7 de la mañana con 57 minutos y las reacciones internacionales de los principales diarios en el mundo no se hicieron esperar tras la repentina decisión de Lenín Moreno de retirar las funciones a Jorge Glass. A continuación les presentamos los titulares más destacados alrededor del mundo. Tras conocerse que el vicepresidente Jorge Glass fue retirado de sus funciones, el Ecuador estuvo en el ojo del huracán. El diario La Nación de Argentina tituló: Moreno le retiró todas las funciones al vicepresidente Jorge Glass. Está bajo sospecha en el caso Odebrecht. Mientras tanto, la BBC decía: Lenín Moreno versus Jorge Glass. Ecuador en su propio juego de tronos entre presidente, vicepresidente y expresidente. El diario español El País en su titular señalaba: Lenín Moreno rompe con su vicepresidente al retirarle todas sus funciones. El presidente anunció que tomará medidas tras las acusaciones de corrupción que rodean a Jorge Glass. La tensión se ha disparado en Alianza País entre los partidarios de Correa y los de su sucesor. El Comercio de Perú, por su parte, titulaba: Ecuador, el presidente Moreno retiró de todas las funciones a su vicepresidente. La decisión del mandatario se da tras una disputa surgida entre ambos y recientes denuncias en el caso Odebrecht. El diario boliviano La Razón señaló: el presidente de Ecuador retira de las funciones al vicepresidente Glass. Jorge Glass, del ala más fiel a Rafael Correa, también fue retirado del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como del Comité para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el terremoto de abril de 2016. Mientras tanto, la CNN se limitaba a contar los hechos. Lenín Moreno retira de sus funciones al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Y finalmente, el diario estadounidense El Nuevo Herald titulaba: Moreno precipita crisis en Ecuador tras despojar funciones a su vicepresidente. Angie Torres, 24 horas. 8 de la mañana con 1 minuto, seguimos informando en 24 horas. Balacera entre delincuentes y guardias de seguridad deja 3 muertos y 7 heridos. Sucedió ayer en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, cuando 6 sujetos intentaron asaltar un blindado. Entre los fallecidos figura uno de los asaltantes. Veamos las imágenes. El tiroteo se dio la tarde de ayer en pleno casco comercial en la bahía de Guayaquil. Según la policía, el blindado estaba parqueado en las calles Chimborazo y Manabí. En el momento que uno de los guardias se acercaba con unas bolsas llenas de dinero, el sujeto vestido como vendedor de energizantes le disparó al custodio para robarle el efectivo. Ahí se suscitó la balacera. Los demás gendarmes dispararon. El guardia comenzó a disparar como loco. En el cruce de balas, el falso vendedor ambulante murió en el instante.
Está armado y tenemos también un teléfono celular que está trabajándose para identificar a toda la banda. Mientras que un adulto mayor que caminaba por el sector recibió un proyectil en una de sus piernas. Producto del sangrado le dio un infarto fulminante. Segundo después, falleció en la escena. Lo mataron a Charrito, que él vende bermudas aquí en la bahía. En el lugar, otras 8 personas resultaron heridas, quienes fueron llevadas a varias casas de salud. En el hospital Guayaquil a las 9 de la noche confirmaron el deceso de una chica que también recibió un balazo en el momento que realizaba unas compras. El señor de Tecol tiene un arma así como la que tenía el señor de aquí. Comenzó a disparar al señor de Vivacier. Le metió una ráfaga y una señora que estaba al lado de ella también le pegó unos tiros. Los fallecidos fueron identificados como Diana Elizabeth del Rosario, de unos 30 años de edad, transeúnte; el adulto mayor Jorge Borges Araujo, de 73 años, transeúnte; y el presunto malandro Miguel Obregón Borbor, el falso vendedor de bebidas. Vamos inclusive a revisar los protocolos de esta empresa de seguridad para identificar hasta dónde fue factible o permitido o legal o coherente lo que hicieron. Los 7 heridos se recuperan, uno estaría grave. Por su parte, el fiscal de turno ordenó la retención de los 6 guardias en la escena del crimen y del intento de robo. Trabajaron 250 policías, fijaron indicios balísticos, incautaron una motocicleta y 2 blindados fueron llevados a los patios de la PJ. Paul Tutibén, 24 horas. Y precisamente transeúntes y comerciantes de la bahía en Guayaquil que presenciaron el hecho grabaron con sus celulares la balacera. En las imágenes se puede observar dramáticos momentos y escenas de mucho terror. Veamos. Momentos de pánico vivieron transeúntes y comerciantes que la tarde de ayer se encontraban en la bahía de Guayaquil. Dios mío, qué pena. Segundos después de la balacera, algunos ciudadanos grabaron con sus celulares. Como se puede visualizar en las filmaciones, en este momento ni siquiera llegaban los policías. Se observa al presunto malandro vestido como vendedor ambulante, fallecido, y algunos heridos en el punto. El adulto mayor de 73 años, que recibió un balazo en una de sus piernas, quedó metros más adelante del delincuente que participó en el intento de robo. No te muevas, no te muevas. Está sangrando, se lo demás en la ambulancia no viene. Quienes estuvieron en el lugar narraron que el suceso parecía una escena de una película de violencia. Paul Tutibén, 24 horas. En otros temas le contamos que los vehículos de la Unión de Taxistas de Pichincha funcionarán con un nuevo software que los transformará en unidades inteligentes. La plataforma ha sido desarrollada por ingenieros de la Politécnica Nacional. Más de 8.000 taxis entran en este proceso tecnológico. Este es el equipo que será instalado en los vehículos amarillos de la Unión de Taxistas de Pichincha. En la pantalla está instalado el nuevo software desarrollado por la Politécnica Nacional. El pedido de una carrera se refleja en el monitor y en el mapa sale la ubicación del cliente y la placa del taxi. Este dispositivo permite el pago con tarjeta de débito y de crédito o se puede pagar en efectivo. El equipo también cuenta con una impresora que entrega la factura. En la pantalla se podrá visitar los sitios turísticos del país. El 19 de octubre implementamos el aplicativo móvil Unitaxi para el despacho de flota, aplicativo que está homologado por la Agencia Nacional de Tránsito. Al presentar el flamante dispositivo que les ubica a la vanguardia de la tecnología y el servicio, piden a las autoridades que saquen de circulación a vehículos que están trabajando sin permisos respectivos. Tenemos la satisfacción de presentar ahora un sistema que va a transformar a todo el taxi legal del país. Es un sistema que permite dar y crear el taxi inteligente. Los dispositivos, que tienen un precio cercano a los $600, podrían negociarse para otras organizaciones de taxis del país. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.
Y por otro lado, 18,000 taxistas ejecutivos del país paralizarían la próxima semana el servicio de sus unidades. Bueno, esta es una de las medidas de rechazo a varias plataformas tecnológicas no homologadas que están utilizando para dar servicio de movilización y que la ciudadanía las coge porque tienen un mejor servicio. Nosotros estamos preocupados por estas aplicaciones gratuitas que son ilegales dentro de nuestro país, que está lacerando el problema del taxismo ejecutivo y convencional en general. Es uno de los causantes de que exista más del 35% de la informalidad. Hemos solicitado ya al SRI, así como también a cada uno de la superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, para que actúen de oficio. Caso contrario, nosotros esta semana, que nosotros daremos la hora cero, será promovida a una paralización total. Pero hay que recordar también que la Constitución exige a las autoridades que busquen el mejor servicio para la ciudadanía, para que todos tengamos acceso a buenos servicios. Y eso es lo que la ciudadanía quiere, un buen servicio de parte de la compañía que sea, pero que no nos digan que no nos pueden llevar a tal parte, o no nos pongan el taxímetro, o nos cobren de más, o nos engañen y nos roben. O que las unidades estén en muy mal estado, sucias, deterioradas. Eso no puede pasar. Y recordemos que la competencia siempre genera un mejor servicio. Así que acostumbrémonos a tener competencia para trabajar mejor. Eso es lo que genera excelencia también en el trabajo, en el servicio justamente. Bueno, y vamos con otros temas. Le contamos que una segunda solicitud de revocatoria de mandato del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue entregada en la delegación provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral. Varios movimientos y colectivos se unieron para entregar el documento. El burgomaestre tiene 7 días para realizar la impugnación. Con pancartas y gritos demostraron su descontento con la administración del alcalde de Quito. Ellos son moradores de San José del Condado que se oponen al proyecto Quito Cables. Yo tengo mi terreno que me desapropian, son 260 metros. Y me dan $49.000. Los moradores, en conjunto con colectivos como Abolición es Evolución, Quito Milenario, Movimientos Animalistas, Universidad Popular y el Partido Comunista Ecuatoriano, llegaron a la delegación provincial de Pichincha para presentar una solicitud de revocatoria de mandato del alcalde Mauricio Rodas. Primero es la violentación del derecho de participación ciudadana en el tema de la iniciativa popular antitaurina, y el segundo es el incumplimiento del plan de gobierno. Existe una pésima ejecución del presupuesto participativo. De igual manera, la afectación en San José de Condado a un sinnúmero de viviendas. El delegado provincial explica cuáles son los pasos a seguir en este proceso. Nosotros vamos a enviar la solicitud, previamente verificado que se cumpla todas las formalidades. Enviaremos la solicitud al alcalde, él tendrá el término de 7 días para enviar la impugnación. Nosotros armaremos el expediente. Este expediente se enviará al Pleno del Consejo Nacional Electoral para ver si se aprueba o no de acuerdo a la norma. Esta es la segunda solicitud de revocatoria presentada en contra del alcalde de Quito. El primero lo hizo la señora Lucía Pazmiño. En esta semana nosotros ya le hicimos llegar la primera notificación al alcalde sobre la revocatoria de mandato. Luego de que se cumpla el plazo de impugnación, el expediente será enviado al Consejo Nacional Electoral, que dispondrá de 15 días para admitir o negar la solicitud de revocatoria presentada. Johanna Cañizares, 24 horas. 8 de la mañana ya con 11 minutos, el denominado milagroso altar blasfemo, que es parte de la obra La intimidad es política, ha generado varias reacciones. Una gran polémica se ha armado en medio de todo esto, pero lo más grave es que para pintarlo se utilizó la pared de una edificación patrimonial sin contar con la debida autorización. Estas imágenes han desatado la polémica en la capital. Se denomina milagroso altar blasfemo y forma parte de la exposición La intimidad es política, que se exhibe estos días en el Centro Cultural Metropolitano de Quito. La indignación, sobre todo en grupos religiosos, es tal que ha llevado a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a expresar su malestar a través de este comunicado, en el que señalan sentirse preocupados porque esta exposición cuenta con el auspicio de instituciones serias como la ilustre Municipalidad de Quito, llamadas a respetar los derechos de todos los ciudadanos, sean o no creyentes.
malestar porque los grupos organizadores de tal muestra pictórica, en nombre de la libertad de expresión, atentan contra los derechos fundamentales de otras personas que disentimos de sus posiciones ideológicas, pues supuestamente luchan contra la homofobia, pero no dudan en promover la burla y la fobia contra los creyentes, particularmente contra los cristianos católicos. Pero el problema no termina aquí. Desafortunadamente, la directora del Centro Metropolitano y su equipo no pidieron permiso para intervenir una pared patrimonial. Como ustedes saben, el complejo de la Compañía y del Centro Cultural Metropolitano es uno de los edificios patrimoniales monumentales de la ciudad y están sujetos a una normativa muy estricta, en el sentido de que no se puede hacer ninguna intervención sin la autorización expresa de la Comisión de Áreas Históricas. El objetivo de esta exposición es apoyar las políticas por la igualdad, además de cuestionar la discriminación de las mujeres y su falta de presencia en la escena artística y política. De ahí el nombre, La intimidad es política. El denominado altar blasfemo es un mural de 5.1 por 14 metros, pintado por el colectivo Mujeres Creando, un movimiento social feminista anarquista que trabaja y existe en Bolivia desde hace 24 años. Según Corral, no se trata de censurar la obra, pero considera que es demasiado agresiva. Porque ofendía de manera directa a las personas de fe cristiana. Utilizan símbolos extremadamente duros, pero también yo he tenido la posición de que tenemos que permitir que los artistas se expresen libremente, que el arte es el espacio de la libertad. La posición en este momento es que el mural debe ser cambiado de sitio en un soporte fotográfico, pero la obra en sí continuará expuesta hasta el 29 de octubre. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Bueno, son las cosas que pasan, ¿no?, con estas obras que generan polémica y que, como tú dices, hay muchas susceptibilidades que se pueden herir en estas exposiciones, pero lo cierto es como decía, ¿no?, todos tienen derecho a expresarse, pero también todos tienen derecho a sentirse ofendidos y a quejarse por ello. Y es que la línea entre el arte y el respeto es muy, muy, muy fina. Entonces, estamos a la espera de que se pronuncien y nos digan pues qué va a pasar con la obra. De momento está cerrado el acceso, no pueden ingresar los visitantes a mirar esta obra en esta pared de la edificación patrimonial. Pero lo grave, como dice el funcionario, es que se haya utilizado una pared de una edificación patrimonial sin el debido permiso. Sí, pero ya en el otro tema yo creo que sí debería esto llamarnos a un análisis de pensar que a veces vemos cosas en la televisión peores, ¿no? Vemos sangre, vemos abusos y a veces no decimos nada de estas cosas. Pero cuando vemos un desnudo nos escandalizamos. Pero bueno, hay que respetar también a quienes se oponen y a quienes quieren que este tipo de arte se divulgue. Se han anunciado, de hecho, unas manifestaciones para mañana a favor y en contra en los alrededores de este centro cultural. Bueno, veamos qué pasa. Hay que apoyar en todo caso la libertad de los unos y de los otros. Vamos con otros temas. A esta hora, Joana Cañizares está en el Parque Chimbía para contarnos sobre los preparativos del Quito Fest y las diferentes atracciones que se incorporarán este año. Hablemos con Joana, que ya está feliz porque es uno de los eventos que más le gustan. Muy contenta, ¿ah? ¿Por qué es viernes o por el Quito Fest, Joana? Por las dos cosas definitivamente, porque ya es viernes, porque mañana usted y yo ya podremos disfrutar de este Festival Internacional de Música Independiente. Miren este escenario que está espectacular. Yo me siento hasta uno de los artistas que va a estar aquí, ya quisiera yo. Mañana comienza a las 11 de la mañana el Quito Fest con Café Tacuba, y de seguro usted ya está repasando todas las letras, ya se sabe todo el repertorio de tremenda banda que va a estar aquí en el Parque Ichimbía. ¿Quién más va a estar aquí el día sábado? Bueno, se lo vamos a preguntar a uno de los organizadores. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, mañana junto a Café Tacuba va a estar Jimena Sariñana, va a estar también Los Cafres, Avalina, Swing Original Monks, Sudacaya y algunas otras bandas más del Ecuador. Mañana tenemos un total de 10 bandas, igual que el día domingo. Pero hablemos del repertorio del domingo también. Barón Rojo, Sepultura. Yo digo esos nombres y la gente ya se emociona. Suicide Silence, Cataclysm y acompañados 6 bandas nacionales. Entre ellas están... se me acaban de ir ahorita los nombres. No hay problema. Cuéntenos sobre el escenario, todo lo que han preparado, todo lo que se ha armado para que la gente baile, cante, disfrute. Bueno, hemos trabajado desde el día domingo arduamente, primero cerrando el parque, armando esta estructura que tiene 40 metros de ancho, 12 metros de alto, 20 de boca el escenario. Tenemos una parte súper interesante en la parte técnica porque hemos montado tal cual un festival internacional de primera línea.
Tenemos montado alrededor de 100 robots, luces robóticas que son de tecnología de punta. Esto garantiza que el evento va a ser al mejor nivel de cualquier festival del mundo. Comenzamos 11 de la mañana y nos vamos de largo. Así es, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, tanto el día sábado como el día domingo. No solamente hay música, como ustedes pueden ver en la parte posterior está dispuesta una rueda moscovita y varias otras atracciones, comida, food trucks, zonas de hidratación, futbolines, Casa del Terror. Es decir, esto es un festival familiar que luego de 15 años ha tomado la decisión de cobrar una entrada para poder subsistir y prolongarse 15 o 20 años más. Bueno, y la gente que de seguro está esperando, contando las horas para ya venir al Quito Fest, tenemos que contarle que los niños menores de 12, ojo, menores de 12 no pagan. Exactamente, para poder garantizar que siga siendo el festival familiar que viene siendo el Quito Fest durante 15 años, hemos tomado la decisión con las autoridades de no cobrar la entrada a niños menores de 12 años. Así que sigue siendo lo de siempre, cordialmente invitados de este fin de semana aquí en el Ichimbía, el Quito Fest. Bueno, yo veo que hay muchísimas actividades para que usted venga en familia, disfrute, cante y se apropie de el Parque Ichimbía, que este festival se ha preparado para ustedes, para que lo disfrute aquí, que estamos de fiestas en la capital. Nos vamos ahora con ustedes, con más información, a un corte comercial. Ya regresamos con más. Seguimos informando en su noticiero de la comunidad. Desde el 9 al 13 de agosto se llevará a cabo la Fiesta de la Luz en el Centro Histórico de Quito. Ya no serán 5, sino 9 las edificaciones donde se va a hacer la proyección. El municipio de Quito institucionalizó la Fiesta de la Luz para que se realicen todos los años durante el Verano de las Artes. La gran acogida que tuvo la Fiesta de la Luz el año pasado hizo que el municipio de Quito decidiera aumentar el número de edificaciones donde se realizarán las proyecciones. Este año ya no serán 5, sino 9. Todas las obras de arte que se van a proyectar este año son nuevas. Es decir, no habrá ninguna obra de arte que se repita en relación a las proyectadas el año pasado. Desde el 9 al 13 de agosto, a partir de las 19 horas hasta la medianoche, se realizarán las proyecciones en la Iglesia de la Merced, en la Catedral Metropolitana, en las plazas del Teatro, San Blas, Plaza Chica, Plaza de Santo Domingo y la Basílica del Voto Nacional, donde serán proyecciones en 2 de sus fachadas. Luego entonces de aquel éxito rotundo que tuvimos el año pasado, hemos decidido institucionalizar la Fiesta de la Luz. De ahora en adelante la Fiesta de la Luz se realizará todos los años durante el verano, en el mes de agosto. 1.250 policías brindarán seguridad durante los días del evento. Estos policías en su gran mayoría son del eje preventivo, pero también tenemos de personal del eje investigativo y de inteligencia. Los parqueaderos del centro histórico estarán cerrados, por lo que las autoridades recomiendan utilizar el transporte público, que funcionará a las 24 horas del día. Va a ser unidireccional, de norte a sur la García Moreno, de sur-norte la Cuenca, Venezuela y Flores. Rutas de evacuación, La Montúfar, Maldonado, Pichincha, Vargas y Benalcázar. La Fiesta de la Luz fue el espectáculo más masivo en la historia de la capital. 1,5 millones de personas recorrieron las calles del centro histórico de Quito. Johanna Cañizares, 24 horas. Un fin de semana lleno de actividades culturales en Quito, y no se preocupe si el dinero es un problema, porque en el Parque La Armenia, ubicado al suroriente de Quito, habrá vuelo de cometas, talleres de pintura, yoga y además pues muchas otras cosas gratuitas. Ah, qué bueno que me avisa. Bueno saberlo. Les cuento que además a continuación le vamos a presentar una obra de teatro denominada Canto Yermo y también la convención Expo Cómic para los más chiquititos. Llegó al Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador la Expo Cómic, donde disfrutará de la convención nacional más antigua de la cultura otaku y gamer del Ecuador. Allí habrá cómics, cosplayers, series, videojuegos y programas de televisión para todos los gustos. La cita es hasta el domingo y estará abierta de 9 a 19 horas.
El verano llegó y si la falta de dinero es un problema para salir de casa junto a su familia, no se preocupe, que en el Parque El Armenio, ubicado al suroriente de Quito, habrá actividades gratuitas. Entre ellas está el vuelo de cometas, talleres de pintura, juegos tradicionales y yoga. Todo esto dentro del programa Verano de las Artes. La cita es este sábado de 8 a 13 horas. De jueves a domingo se presenta la obra Canto Yermo, una adaptación de la famosa obra de García Lorca, Yerma. Esta es una propuesta escénico-musical que está concebida desde la hipnosis social que sufre esta mujer al verse encerrada en un matrimonio infértil. Yerma se encuentra en un choque de delirio con la realidad y es allí de donde parten todas las soluciones de sus temores y dudas. Las entradas van desde $7.50 hasta $15. Fernanda Ceballos, 24 horas. Y a continuación le presentamos dos opciones para realizar este fin de semana que no tiene ningún costo y que no se puede perder. Ahí también le puse yo una opción buena. Así es, se trata de las obras de teatro Máxima y No hay sistema, que las realiza la Compañía Nacional de Danza. Música, video y danza aérea son los recursos que se explotan al máximo en la obra del coreógrafo Cristian Mazabanda. En apenas 20 minutos, 6 actores y actrices mezclan en un mensaje eterno sus cuerpos. Él tiene como una propuesta muy interesante porque él plantea esta interrelación con el otro, ¿no? Como la presencia del cuerpo del bailarín se compromete y tiene esta relación subjetiva, podríamos decir, con los otros cuerpos de sus compañeros. Esta es la obra Máxima, de formato corto. También en 20 minutos los que más se expresan son los pies. Vestuarios acentúan un montón el trabajo que ellas están haciendo con los pies. Justamente de eso se trata esta investigación, acerca de cómo los pies sirven como estabilizadores de nuestro cuerpo. Este viernes y sábado, así como el próximo miércoles y jueves, las funciones comenzarán a las 8 de la noche y no tiene costo. No olvide, el lugar de encuentro es la Compañía Nacional de Danza. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. El viernes 14 de julio de 2017, en las ediciones del Noticiero de la Comunidad, se transmitió la nota periodística titulada Malaria en Taisha, en la misma que se dijo que los equipos de salud ingresan únicamente 1 o 2 veces al año. Al respecto, el Ministerio de Salud realizó un pedido de réplica en el que hace las siguientes puntualizaciones. 1. El proceso de lucha contra el paludismo en las diferentes comunidades de la provincia de Morona, Santiago, es el resultado del trabajo continuo coordinado por el Ministerio de Salud Pública dirigido a asegurar los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. 2. El Distrito de Salud de Taisha, a través de sus equipos de atención integral, realiza permanentemente acciones de prevención y control de la malaria a través de la atención integral brindada a toda la población. 3. La estrategia establecida permite mantener la vigilancia activa de casos, garantizando el diagnóstico oportuno a través del examen de gota gruesa y pruebas de diagnóstico rápido a todos los sospechosos y la cobertura del tratamiento al 100% de casos confirmados. 4. Con la finalidad de ampliar el esfuerzo realizado para la prevención y control de la enfermedad, se realiza el seguimiento domiciliario de pacientes, brindando un tratamiento personalizado y vigilado con el objetivo de asegurar la adherencia al tratamiento antipalúdico. 5. En las poblaciones de difícil acceso se han realizado varias intervenciones estableciendo un sistema de alerta de emergencias en coordinación con los comuneros del sector que permita evacuar a los pacientes en caso de requerirse. Y por último, 6. Los casos presentados hasta la semana epidemiológica número 27 del presente año no supera el total de casos registrados en igual periodo durante el año 2016. Así hemos cumplido con la rectificación pedida por el Ministerio de Salud y en base a la Ley Orgánica de Comunicación.